Ante la presión de familiares y colectivos de víctimas, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados accedió a modificar la minuta que deroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y expide la Ley de la Fiscalía General de la República y la devolvió al Senado. Los diputados oficialistas avalaron reservas presentadas por la oposición para regresarle al proyecto la posibilidad de que las víctimas puedan solicitar la atracción de casos cuando se demuestre la inactividad o ineficiencia de la Fiscalía local. El Pleno avaló también cambios para señalar que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos deberá ejercer la facultad de atracción cuando exista una declaración de violaciones graves a las garantías. Parece ser una victoria de los colectivos de búsqueda de desaparecidos, entre otros, y por eso le agradezco mucho a Lucy Díaz Henao, directora del colectivo Solecito de Veracruz, uno de los 70 grupos que buscan a desaparecidos en México, que me tome la llamada. Lucy, gracias por estar nuevamente en el programa. Muy buenos días. Sí, buenos días. Te agradezco muchísimo porque siempre estás de veras al pendiente de este tema tan grave y que está muy descuidado por muchos medios, la verdad. ¿Están contentos ustedes con lo que sucedió ayer? ¿Y qué es lo que faltaría? Pues no del todo realmente, porque son reservas apenas, pero esperemos que sí se tome la cordura, ¿no? Porque lo que estaban proponiendo realmente era regresar. De todas maneras, aún cuando todo esto se arregle, el problema sigue vigente, Claro. sigue la impunidad, Pues porque sigue siendo falaz todo lo que se hace, ¿no? O sea, la justicia no se procura, no se hacen investigaciones. Entonces, el problema es mucho mayor que lo que vimos ayer, ¿no? Es mucho mayor. A ver, yo lo diría de esta manera: la inactividad de la autoridad ha obligado a los familiares de los desaparecidos a buscar ellos mismos a los desaparecidos. Es correcto. En lo que va de este año, nosotros hemos encontrado ya 38 cuerpos en Alvarado, un lugar del municipio de Veracruz. Eso lo hacemos nosotras porque vemos que si lo dejamos en manos de las autoridades, la verdad que nunca lo encontraríamos, ¿no? Entonces, ahora también luchar, todo es una lucha continua para nosotras, porque en vez de ayudar, las autoridades a veces entorpecen, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enfrentamos todo el tiempo en México. ¿Cómo Es están, terrible. cómo están las cifras? Hace unas semanas, unos días, pues daba a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, pues las terribles cifras de desaparecidos en México. ¿Cómo están los números que ustedes conocen? La realidad sigue siendo muy por encima de lo que las autoridades Reconocen. tienen, ¿no? Porque también ellos dependen mucho de las cifras que le hagan llegar, ¿no? Entonces ahí hay muchas cifras negras todavía que no se alcanza a percibir y es muy difícil. Aparte no vemos tampoco, porque de hecho esto que te acabo de mencionar de los cuerpos que nosotros encontramos no salió en el reporte que ellos dieron. Entonces, en un reporte reciente que no salga este trabajo de nosotras, pues te da mala espina, ¿no? Con respecto a cómo obtienen ellos las cifras. Es algo que no se ha logrado, pero por fin hoy tenemos ya un intento, ¿no? Antes no había nada. Las cifras de las desapariciones en México no las podríamos tener, porque la mayoría de casos no tienen denuncia y se basan en denuncia. Entonces, en México es muy fácil que sean 300, 400 mil desaparecidos. Es muy posible. Y al mismo tiempo que ustedes están buscando desaparecidos, por desgracia, pues siguen desapareciendo personas. Es continuo y hay un fenómeno ahora de jovencitas, especialmente desapareciendo, es decir, adolescentes, niñas, que es muy grave. Yo creo que la pandemia ha exacerbado el asunto y ha traído como consecuencia desapariciones de muy jóvenes, ¿no? O sea, prácticamente niñas. Es terrible y siguen desapareciendo de todas las edades, ¿no? Especialmente jóvenes. Y entiendo que el sur de Veracruz es una de las regiones del país donde se presenta más este problema. Sí, es Veracruz, yo no creo, todo Veracruz.
Todo Veracruz. Las desapariciones continúan. Es desafortunado porque las desapariciones continúan. No sabemos qué se va a hacer porque quisiéramos ver un poquito más de actividad para detener el fenómeno, ¿no? Pero no se ha hecho nada que lleve a eso, ¿no? No vemos políticas que den como resultado que se detengan las desapariciones. Respecto a estos 38 cuerpos encontrados por ustedes en el municipio de Alvarado, ¿se ha podido identificar algunos de ellos o todavía es temprano? Es temprano porque falta la genética. En realidad son 41, pero en este año son 38. Pero hay algunos que prácticamente están porque traían identificaciones personales, ¿no? Entonces, esos están muy cerca de tener identificación. Esperemos que sí se logre identificar en la medida de lo posible, la mayor parte, ¿no? Pronto. Porque las familias sufren mucho cuando tienen estos hiatos, ¿no? Que pasa el tiempo sin ellas saber dónde, sin que se concrete la identificación, ¿no? A veces le notifican, pero no le entregan. Entonces, hay mucho sufrimiento. El camino de las desapariciones, de las familiares de las desapariciones, es un sufrimiento prácticamente incesante. Sí, es muy difícil imaginar algo que haga sufrir más a una familia que la desaparición de un ser querido. Pues Lucy, siempre estamos pendientes de ustedes. Cada vez que haya información importante que dar a conocer, pues cuenten ustedes con este espacio. Te lo agradezco muchísimo, la verdad, es algo que reconozco, que de los pocos medios que de verdad están motivados por estos temas que son tan desgarradores y que deberían de tener mucho más, digamos, repercusión, más, pero no, mucha gente los ignora. Muchísimas gracias. Nuestro reconocimiento a la labor que realizan Lucy Díaz. Un fuerte abrazo. Feliz día, abrazos. Igualmente, Lucy Díaz Henao es directora del colectivo Solecito de Veracruz, uno de los 70 que integran el movimiento por nuestros desaparecidos en México.